lo que les vamos a trabajar o presentar ahorita en un momento va enfocado en este sentido, en tener un mecanismo, en tener un sistema, una propuesta para poder identificar dónde está el mayor riesgo que tiene la organización a nivel de seguridad de la información y poder ahí canalizar los esfuerzos y el presupuesto y las prioridades en seguridad de la información, ¿vale? Ahora, entonces, el modelo que les proponemos de entrada tiene o contempla 3 puntos importantes. El primer punto que tienen que trabajar en su organización es una lista de los riesgos o incidentes que les preocupan, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplos de riesgos o incidentes. Por ejemplo, uno, a lo mejor que al colaborador le roben un equipo de cómputo, ¿no? ¿Qué es lo que implica que al colaborador le roben un equipo de cómputo? Bueno, que en esa computadora a lo mejor trae información sensible de los clientes, trae información sensible de la compañía, que a lo mejor, no sé si el disco a lo mejor no sea cifrado, esté cifrado, que a lo mejor el que lo robe puede extraer la información y, digamos, tener acceso a información sensible de clientes, de la misma empresa, ¿no? Datos financieros de la empresa, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de incidente o riesgo que tiene la organización, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de incidentes o riesgos que tenemos que identificar, por ejemplo, el ransomware, ¿no? Oye, ¿qué pasa o cuál es el riesgo que tengo de que una computadora de un empleado se infecte de ransomware y su información sea secuestrada, ¿no? Entonces, al final, el primer punto que necesitamos para este modelo que les proponemos es tener un listado de los riesgos o incidentes que a ustedes les preocupan en su organización, ¿no? Entre más a detalle sea este listado, van a poder ustedes trabajarlo mejor. Entonces, lo que les propongo es que no sea así como nada más listen, ransomware, no. O sea, tienen que ir a detalle. Oye, ransomware en un equipo de un empleado que maneja información financiera de la organización, ¿no? Entre más a detalle listen estos tipos de incidentes o de riesgos, más claro va a estar y más claro van a poder determinar los puntos que vienen a continuación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paso. Hay que definir cuáles son los riesgos que ustedes ven en temas de seguridad de la información en su organización. De ahí pasamos al segundo punto, que es definir al final una escala de probabilidad, ¿no? O sea, definir cada cuándo es posible que pasen los incidentes de la lista que hace un momento comentamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan probable es que haya un robo de computadora de una persona que tiene información financiera de la organización, ¿no? Entonces tienen que definir una escala de probabilidades, ¿no? Para eventos que sean muy poco probables, probables que sucedan, muy probables que sucedan y altamente probables que sucedan, ¿no? Por ejemplo, yo les propongo esa escala que ahorita estoy mencionando, ¿no? Entonces se define esta escala de probabilidad y a cada una se le asigna un porcentaje de probabilidad, ¿vale? Y lo que hay que hacer es a cada una de las listas de riesgos e incidentes que definimos en el punto anterior, pues hay que asignarle una probabilidad de qué tan, bueno, ahora sí que obviando qué tan probable es que sucedan esos incidentes, ¿vale? Entonces ya tenemos una lista de incidentes o riesgos que tiene la organización en cuanto a seguridad de la información y ya tiene cada uno de ellos asignada una probabilidad de que suceda, ¿va? El tercer punto que hay que contemplar para esta lista de riesgos incidentes es, identificar un costo económico del incidente, ¿eh? Entonces, a esto me refiero, por ejemplo, en caso de que una persona con información de clientes pierda su computadora, le sea robada, ¿cuál es el costo económico que sufre la organización cuando este hecho sucede, ¿no? Y aquí hay que calcular pues todo lo que se involucra, ¿no? Desde reponer la computadora, el tiempo perdido en a lo mejor que el empleado tiene que ir a una delegación a reportar el incidente, ¿no? ¿Cuánto le costaría a la organización si la información que tiene esa computadora puede ser extraída y puede ser consumida, ¿no? O sea, todos esos costos hay que contemplarlos cuando analicemos estos tipos de incidentes, ¿no? Entonces, al final,
tenemos que generar tres cosas. La lista de riesgos, ¿no? Que digo, mencionábamos varios ejemplos: robo de computadora, ¿no? Incidentes de ransomware, por ejemplo, extracción de información del empleado, ¿no? Tener un listado de todas esas riesgos, incidentes, y a cada uno de ellos asignarles la probabilidad de que suceda, ¿ok? Y por último, asignarle a cada uno de esos incidentes cuánto le costaría a la organización si ese hecho sucediera, ¿no? Entonces, ya con esta tabla, lo que sigue es calcular el riesgo. El riesgo, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular multiplicando la probabilidad de que los incidentes sucedan por el costo económico de que eso suceda, ¿no? Y eso nos va a dar el riesgo de cada uno de los incidentes que listamos hace un momento, ¿no? Y ahora sí, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades, ¿no? Pues van a ser las prioridades van a ser los incidentes que más altos riesgos tengan, ¿no? Que la multiplicación de la probabilidad por el costo económico se tenga el cálculo más alto. Entonces, ahí nosotros tenemos ya un modelo y un esquema para, de manera, digamos, estandarizada y muy clara, mostrar a dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ¿ok? Entonces podemos ahí decidir, por ejemplo, seleccionar, no sé, el top 3 de esos riesgos que ya definimos, ¿no? Y podemos pasar a analizarlos. Ahora sí, estos son mis top 3 prioridades y qué medidas puedo aplicar a estas prioridades para, ya sea, o sea, ¿cómo voy a modificar ese riesgo? Tengo dos opciones. Una, bajando la probabilidad de que eso suceda, ¿no? A lo mejor implementando ciertas medidas, o adquiriendo una solución de seguridad, ¿no? O estableciendo políticas, no sé. Entonces hay, digamos, varias opciones para que yo disminuya esa probabilidad. O la número 2 es para que el riesgo, para que el costo económico de que ese incidente suceda sea digamos, sea menor, ¿no? O sea, tenga menor impacto económico en la organización si sucede, ¿no? Entonces esas son las dos maneras al final que tengo para disminuir el riesgo, y es ahí donde tengo que poner mis prioridades, ¿no? Entonces, y después hacer un análisis de cuál es el riesgo, cuál es el riesgo que tengo en este momento, y si yo tomara X o Y medidas y adquiriera X, Y tecnologías o implementar X, Y políticas, ¿cuál sería el riesgo después de hacer todo eso, ¿no? Entonces tengo un análisis de antes y después, y tengo yo todo un esquema, un modelo para presentar y para justificar por qué creo que tenemos que enfocarnos en la organización en tal o Y tipo de incidente, y por qué requiero hacer tal y Y acción, y por qué requiero adquirir tal o Y tecnología, ¿vale?